13ª parte, la cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, estamos desarrollando los respectivos sucesos vistos en el capítulo 3 del libro de los jueces. En la emisión pasada, habíamos considerado que la Iglesia, como ella dejó su primer amor o porción, el amor preeminente Jesús, su Señor, que ya no le era absolutamente necesario. Ella podía arreglárselas sin él, ya que tenía otros recursos suficientes terrenales, como se decía a sí misma, rica y enriquecida en bienes y sin necesidad de nada, y leemos esta referencia en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, la versión revisada en 1960. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero alabado sea el Señor, hay esperanza incluso para esta terrible condición. Y la liberación es muy simple. Verso 9, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor les levantó un libertador a los hijos de Israel. Así vemos que un grito, un clamor es todo lo que se necesita, un reconocimiento de la condición, un sentido de la miseria que es siempre un precursor de la liberación. Leemos en el Salmo 107, verso 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus angustias. La independencia de Dios eventualmente conduce a angustias, ya sea en el caso del individuo o de la iglesia. Y esto requiere un clamor al Señor, un grito, que nunca deja de traerlo a la escena, porque este grito es una confesión de que necesitamos a Dios, y Él siempre se encuentra donde se le necesita. Y un libertador exactamente adecuado a la condición de las cosas se encuentra en Otoniel, cuyo significado es el león de Dios, porque habla de la dependencia de la fe. Hemos tenido algunas lecciones antes con respecto a él. Está estrechamente relacionado con el de todo corazón, el sincero Caleb, y cómo él ha aprendido el secreto de la victoria. Leemos una referencia en Isaías capítulo 40, verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay cuestión de edad cuando dependemos del Señor. El tiempo no tiene efecto sobre los recursos de la fe. Los años no pueden socavar la fuerza que yace escondida en la debilidad que cuenta con la fuerza de Dios. Las enfermedades y las necesidades se vuelven un verdadero deleite porque son los medios para traer la omnipotencia. Oh, qué mal nos damos cuenta de la grandeza de la paradoja, que poco comprendemos la magnitud del poder que está a disposición de los débiles. Pero Otoniel, el libertador de este terrible y malvado opresor de Israel, ha encontrado la fuente de la eterna juventud. Él es el hijo de Cenaz, que significa el recipiente de la fuerza, es decir, el espíritu de dependencia da a luz al vencedor de la presente cautividad. Y nota el hecho de que él es de Judá. Él es, como podemos decir, el león de la tribu de Judá, un nombre significativo en verdad, porque él es aquel quien será hallado un día próximo, digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Apocalipsis capítulo 5, verso 2, y leemos esta referencia. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y es intensamente interesante encontrar que esto es exactamente lo que Otoniel el vencedor ya ha hecho aquí. Él es quien capturó Kiriat Sefer, la ciudad de un libro, y cambió su nombre de inmediato por el de Debir, el oráculo viviente. Y ahora encontramos a este revelador de secretos, el libertador idóneo de Kushan Rishathaim, porque solo el que puede abrir el libro es capaz de resistir las tinieblas de doble maldad o doble iniquidad y soltar sus manos, desatar sus ligaduras. Y en Cenaz, el espíritu de dependencia, tenemos todo lo contrario de este rey, Aram Naharaim, la tierra exaltada. Él es el mismo principio de la debilidad consciente, la impotencia y la necesidad que engendra al adecuado libertador Otoniel. El principio de coraje y fe. La voz de Dios es así nuevamente escuchada y necesitada en la tierra y sale con gran poder en ayuda de Israel y entrega al opresor en manos del vencedor. Estamos especialmente impresionados en esta narración con la maravillosa unión que existe entre Cristo y su pueblo.
Están tan íntimamente asociados en estas figuras proféticas que difícilmente se la puede separar. El Otoniel mencionado en nuestro primer capítulo, en relación con Acsa y Caleb, se refiere especialmente a Cristo. Solo aquel que pudo abrir el libro y cumplir las escrituras, mientras que aquí, como el libertador, retrata el principio de valor que ha nacido de la debilidad, ya sea en Cristo mismo o en su pueblo. El vencedor que primero quita la ciudad de mano del enemigo y luego saca al enemigo de la ciudad es Otoniel, el león de Dios. Y la tierra descansó 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz, como vemos en el versículo 11. Pasemos ahora a considerar la segunda cautividad o segundo cautiverio. Capítulo 3, verso 12. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Lo leemos también en la versión revisada. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí leemos sobre el segundo cautiverio o la segunda cautividad de Israel. Otoniel muere inmediatamente, como si la fe de Israel fuese enterrada en su tumba. Leemos de las malas acciones de Israel. Cada vez que el espíritu de dependencia se extingue con las virtudes que lo acompañan, inmediatamente estamos a merced del enemigo, cautivos nuevamente, no necesariamente del mismo opresor, pero puede ser uno peor. Así fue en ese día de la peregrinación de Israel, y así ha sido en la iglesia, y así ha sido con cada individuo desde entonces. El hacer el mal sigue inmediatamente a la muerte de un juez. Eglón, el rey de Moab, es el instrumento que el Señor ha preparado para el castigo de su pueblo en este tiempo. Y obsérvese que es un instrumento exactamente adaptado al mal que está destinado a corregir, por lo que podemos tener una idea clara de la enfermedad a partir del remedio utilizado para contrarrestarla. Eglón significa circular o rueda, refiriéndose no solo a la forma, sino también al movimiento giratorio. Así, Eglón representa la ley del cambio incesante, fatigoso, circular. Nunca nada nuevo. Es la ley de la inquietud que gobierna el mundo en la incredulidad lejos de Dios. Y cuando el pueblo del Señor decae en su fe, da paso al miedo y habla de incredulidad. Pronto cae bajo el poder de Eglón y se vuelven inquietos y descontentos. Eglón es rey de Moab. Este último es simplemente un cierto aspecto del mundo alejado de Dios. Examinemos un poco su genealogía y podemos tener una idea de su conexión aquí. Moab significa simiente del padre y nos habla de la vergüenza de su nacimiento. Él es el hijo ilegítimo del sobrino de Abraham, Lot, pobre y amante del mundo, pero a quien Dios llama un hombre justo. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8, y leemos esta cita. Verso 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía a cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Moab tocó, o podemos decir, bordeaba la tierra de Israel en el sureste, pero su tierra no fue dada a la simiente de Abraham, pero fue asegurado divinamente a Moab. Estaba separado del amorreo, el infiel, por el río Amón. Pueden verlo en Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Los moabitas están, por lo tanto, cerca de Israel por nacimiento y ubicación, pero observa que no habitan en la tierra como los filisteos. Figuran especialmente el mundo en relación con la fe, no el mundo que bordea a la iglesia, sino la iglesia bordeando el mundo. Hay una profunda separación entre la iglesia y el mundo, la fuerte línea fronteriza de muerte representada por el río Jordán. Pero cuando Israel pierde la posesión de los vados del Jordán, la cruz, cuyo poder une la muerte, cuando pierde su lugar como muerta y sepultada con Cristo, invariablemente queda cautiva del mundo en alguna fase. Así, Moab representa la mera profesión. Y ahora empezamos a ver las diferentes formas del mal que ha afligido a la iglesia. Y este opresor no viene solo. Vemos en el verso 13, reunió consigo a los hijos de Amón y Amalek. Esto es perfectamente simple e inteligible. Una profesión inconversa reúne en sí todas las herejías, Amón, y da cabida a todos los deseos de la carne, Amalek. Toman la ciudad de las palmas, que es Jericó, Deuteronomio capítulo 34, versos 2 y 3, y el mundo encuentra allí un hogar, bajo la protección de los moabitas, al amparo de una falsa profesión. Y estas hijas de Moab son bellas, y no solo en aquel tiempo, en aquel lejano día,
cuando las llanuras de Moab, las tiendas de Israel estaban extendidas como huertos a orillas del río. Y leemos la referencia en Números capítulo 24, verso 6. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantado por Jehová, como cedros junto a las aguas. Han resultado ser una trampa para el peregrino celestial, pero todo hermoso, atractivo, delicia mundana que nos hace olvidar nuestro llamado supremo, el llamamiento de arriba, producido por una hija de Moab. Que podamos mantener una visión bien clara de la palabra de Dios, mucho más en estos tiempos de cierre de esta sexta dispensación de la gracia de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Señor para la clara comprensión de su eterna palabra. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.